Pueden tomar asiento y buscamos en nuestras Biblias Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3. Yo voy a leer para ustedes los primeros 4 versículos en los cuales estaremos meditando en esta mañana. Será el pasaje. Y dice así, Miqueas capítulo 3, de los versículos del 1 al 4. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre de ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Hoy iniciamos con el tercer capítulo del libro de Miqueas. Hemos ya abarcado los 2 primeros y en este tercer capítulo encontramos también 3 profecías, como vimos en el capítulo 2. Ahora, en el caso del capítulo 3, cada una abarca 4 versículos exactamente, es decir, una abarca de los versículos 1 al 4, la siguiente del 5 al 8 y finalmente de los versículos 9 al 12. Todas ellas, como veremos, estarán dirigidos a personas que ostentaban algún tipo de cargo o de liderazgo, pero con acusaciones particulares para cada grupo. Ahora, también al iniciar el capítulo 3 del libro de Miqueas, quiero recordar, y sobre todo para aquellos que quizás estarán escuchando hoy por primera vez un sermón en este libro, que hablamos de que este libro tiene 3 divisiones principales. Ahora, algunos se debatían si el capítulo 3 formaba parte de esa primera sección o si ya iniciaba una nueva. Como les decía, en ese momento también, la frase que busca marcar esa división son unos oíd particulares. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2, tenemos el primer oíd. Ahí inicia entonces el primer gran discurso, la primera gran sección de profecías, la gran mayoría de ellas relacionadas, ¿verdad?, con amonestaciones y juicios. Sin embargo, vimos que el capítulo 2, la semana pasada, terminó con una palabra de esperanza, una promesa de que el Señor estaría enviando a uno que abriría el camino, que abriría la brecha. El Mesías, el ungido, el rompedor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él abre el camino para su pueblo, para acercarnos a Dios. Es el Rey victorioso que nos gobernará para siempre. Sin embargo, esto era para un futuro. Y a partir del versículo 3, en el versículo 1, tenemos otro oíd. Lo podemos leer en ese primer versículo, ¿verdad? Oíd ahora. Inicia entonces esa segunda sección. Y la otra, simplemente para que la tengamos como referencia, la tenemos en el capítulo 6, versículo 1, también oíd ahora. En cada una, como veremos, tendremos amonestaciones y esperanza. Palabras de castigo y palabras de consuelo. ¿Por qué de esta manera? Bueno, porque el Señor sabe nuestra condición. Para los suyos, para el remanente, no tenía que haber desconsuelo para siempre. Podían ver el futuro con una esperanza de que serían gobernados por este Rey victorioso, este Mesías. Pero para los que persistían en su pecado, tenían que recordar que esas promesas no eran para ellos, sino se arrepentían de sus pecados. El Señor había dicho en firme que ese castigo vendría sobre todos. Todos afrontarían consecuencias por su pecado, porque en términos generales como pueblo se habían apartado del Señor.
Sin embargo, aún la palabra de esperanza y de promesa era para un futuro. Era para un futuro. No acontecería en ese tiempo cercano para los que estaban escuchando esto, pero podía traer la perspectiva adecuada cuando, estando en el exilio, esa persona podía decir: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estaremos nosotros fuera de nuestra tierra? ¿Hasta cuándo estaremos nosotros afrontando todas estas consecuencias por el pecado? Pero tú lo que has dicho es firme. Un día vendrá el que abre caminos y nos llevará de vuelta. Aún si no lo llego a ver con mis ojos en esta vida. Pero un día se cumpliría. Porque si el profeta le estaba diciendo: ustedes van a estar, tiene que entenderse de que de una manera el Señor haría cumplir esa palabra. ¿Qué significa esto? Claramente para nosotros sigue siendo un caso similar hoy. Creemos que este que abre caminos vendrá. El Señor Jesucristo regresará por su pueblo. Pero muchos de nosotros quizás estaremos durmiendo, como dicen las Escrituras, cuando eso acontezca. Pero cuando Él venga, nos levantará y nos llevará y estaremos con Él para siempre. Como también lo dice Isaías, ¿verdad? El contemporáneo de Miqueas: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y el dolor y el gemido huirán. Eso será así. Tendrán gozo y alegría. Pero había que amonestar nuevamente. Es lo que hemos leído en esta porción. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Señor enviaba profetas, y como sabemos, más de uno de ellos profetizando juntamente con otro también, algunos seguían como si nada estuviera pasando. Eso no es para mí. Yo no soy culpable de esos delitos, yo no soy tan malo. O bueno, ya que el Señor prometió eso tan bueno, quizás ni sea necesario que yo deje de hacer lo que esté haciendo, y algún día ya el Señor simplemente olvidará todo esto y seguiremos adelante como si nada hubiera acontecido. Todo eso son conjeturas. El punto es que en su pecado muchos estaban claramente persistiendo en ello constantemente, a pesar de que el Señor les decía: vienen consecuencias. Vienen consecuencias para estos que piensan lo malo, vienen consecuencias para estos que prefieren a los profetas que le hablan de vino y de sidra, vienen consecuencias para los que quitan las posesiones a los más pobres. Eso es lo que tenemos que ver. El hecho de que el profeta siga y siga reiterando este tipo de palabras es porque no hay arrepentimiento, es porque sigue el corazón duro y obstinado en su pecado. Es la misma razón por la que semana tras semana como pastores tenemos que estar amonestando muchas veces sobre las mismas situaciones, sobre los mismos pecados. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es la condición, según la palabra nos la presenta, que nosotros tenemos corazones duros y tiene que venir el poder del Espíritu Santo a quebrantar el corazón. A menos que ese corazón no sea regenerado, nuestras conciencias no se inmutarán aún ante las amonestaciones más severas. El punto es que un día ya será muy tarde. Un día ya no será más amonestación, sino será el castigo. Y como hemos leído aquí, ese día clamarán, y dice el Señor: yo no voy a responder. Ocultaré mi rostro, ya será demasiado tarde. Por eso es que con súplicas oramos cada semana, por eso mismo, para que el Señor traiga convicción. ¿Por qué? Porque no deseamos que sea el caso de los que estén aquí, que precisamente escucharon semana tras semana y un día ya será muy tarde. Ese día sí clamarán: uy, cómo me advirtieron, cómo yo escuché, pero ya no habrá respuesta de parte del Señor. Los puntos que veremos en esta mañana son los siguientes. Veremos cuál es la audiencia específica a la cual Miqueas dirigió estas palabras. Veremos cuál era el deber de esta audiencia.
En tercer lugar, cuál era la condición. En cuarto lugar, los abusos que cometían. Y en quinto lugar, el castigo que les esperaba. La audiencia, el deber que tenían, la condición, el abuso o los abusos que cometían y finalmente el castigo. Entonces, en primer lugar, ¿quién es la audiencia? ¿A quién se dirige el profeta? Lo leemos en el versículo 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. El profeta entonces está hablando a los príncipes de Jacob y a los jefes de la casa de Israel. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, resulta que por el uso que está usando tanto de Jacob como de Israel, Miqueas está hablando en un sentido extenso. Es decir, no está hablando solamente a la tribu de Judá, al reino del sur, no solamente le está hablando al reino del norte, a las otras 10 tribus, no, él está hablando a todo Israel, a todos como un pueblo. Y habiendo dicho esto y teniendo esto claro, entonces notemos lo siguiente. Lo primero es que vean que el profeta habla en primera persona. Dice, dije. Y esto es de notar por lo siguiente. Y es simplemente un comentario adicional que al final quiero compartirles. Cuando uno empieza a consultar un poco acerca de otros autores que han escrito para estudiar acerca del libro de Miqueas, en muchas ocasiones me queda esa sensación de que le dedican mucho espacio para saber cómo fue el proceso de reacción del libro, que si fueron los estudiantes del profeta que recogían sus palabras, pero a veces tenemos pasajes tan claros como este que dejan ver de que el mismo profeta tuvo participación en la escritura del libro. Dije, o sea, lo estaba diciendo en primera persona. Son las palabras de Miqueas, sí, y son las palabras también de Dios porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Son humanas y son divinas. Eso lo sabemos porque el versículo 5, ¿cómo dice él? Ya no dice, dije, sino, así ha dicho Jehová. Esa es nuestra confianza, que al abrir las Escrituras tenemos un libro que sí, utilizado, escrito por hombres, pero guardados por el Espíritu Santo, de manera que con la misma confianza podemos decir que tenemos la palabra de Dios. Lo segundo es que es expresado en forma de mandamiento. Oíd ahora, no más tarde, no mañana, no préstele quizás cuidado la otra semana o cuando le quede un tiempito por ahí. No, escuche ahora lo que el Señor dice. De nuevo, cuando uno no está sintiendo la urgencia de la situación, si usted no se siente involucrado o que estas palabras son para mí, pues pasa lo que sucede. No presto atención, escuché, pero llegué a la casa y olvidé lo que me estaban hablando, me pongo a hacer otras cosas. Viene la otra semana como si yo nunca hubiera escuchado nada más. ¿Por qué? Porque no presté atención cuando el Señor estaba hablando. De nuevo, este no es un oíd ahora trivial que simplemente tenemos que ver, bueno, sí, el profeta les está diciendo que escuchen. Cuando uno entiende que en el versículo 4 luego el Señor les dice, ustedes clamarán y yo no voy a responder, entonces uno entiende qué importante es escuchar cuando Dios dice que escuche. ¿Por qué? Porque ya luego no. Ya luego será Dios quien no escuche. Es ahora, no más tarde. Oíd ahora. Es imperativo. Es el Dios soberano que con todo derecho demanda la debida atención cuando nos habla a través de la exposición de su palabra. No lo olvidemos. Yo no vengo aquí con una investidura que me haga diferente a las demás personas, pero sí con una comisión divina de que cuando estoy abriendo la palabra, la convicción de que es Dios quien habla, es Él quien demanda la atención. ¿Y qué fue lo que les dijo a estos? Bueno, en particular le está diciendo, tanto al norte como al sur, que escuchen, pero no solamente al norte y al sur, sino que como leemos aquí, ¿a quiénes? Tanto a los príncipes
como los jefes. Y esto es característico también de los profetas. Por ejemplo, Amós, que fue alguien que profetizó en el norte, en Amós 6.1, ¿qué es lo que dice? En Amós 6.1, él dice, hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Sión o Jerusalén es la capital de Judá y Samaria la capital del reino del norte. Un profeta del norte que le habla a los dos reinos. Y ahora aquí tenemos un profeta del sur que también le habla a los dos reinos. ¿Por qué? Porque estamos viendo entonces de que ambos eran culpables de los mismos pecados, que ambos eran culpables delante de Dios. Y esto es importante tenerlo claro, porque cuando uno lee acerca de los distintos reinos, lo que caracteriza al reino del norte, ¿qué es? Todos los reyes fueron malos, todos, ahí no hay excepción, todos fueron reyes perversos, todos llevaron al pueblo a la idolatría. Cuando uno va a los reyes del sur, los de Judá, ¿qué sucede? En ocasiones hay reyes buenos, de los cuales leemos que se hicieron conforme a David su padre. Y sin embargo, la acusación al final de cuentas recae sobre los dos reinos. Los del sur podían verse tentados a pensar, nosotros no somos como el norte. Nosotros sí tenemos un rey que es conforme al linaje de David. Nosotros hemos tenido reyes piadosos, sí, pero fue el rey el quien fue piadoso. Fue el rey quien estaba buscando que el pueblo regresara a la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque se habían apartado. Porque leemos que adoraban en los lugares altos. Y porque también tenían sus reyes que fueron reyes perversos, que también desviaron al pueblo tras la idolatría. Pero es fácil siempre cuando uno quiere compararse con alguien que está peor, pensar que uno está bien. El veredicto que Judá debía tener claro no era, soy mejor que el reino del norte, sino, ¿qué es lo que dice Dios? Y es lo que cada uno de nosotros también debe tener claro. No importa incluso si otras personas nos dicen a nosotros qué buena persona es usted, qué persona de valores, qué decente, nunca le he escuchado una mala palabra. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Cuál es el veredicto que Dios daría de mí? ¿Qué pasaría si hoy fuera el juicio para mi persona? ¿Cuáles serían los cargos? Eso es lo que sí debe preocuparnos. Claro, hay un aspecto, hay un sentido en que hay un testimonio que guardar. Ese no es el punto de lo que estoy diciendo en este momento. El asunto es que se puede guardar una apariencia delante de los hombres, pero nadie puede engañar a Dios, quien conoce lo más íntimo de nuestro ser. Pero estos príncipes o jefes, ¿quiénes eran? Quizás la palabra príncipes nos pudiera hacer pensar de que el profeta está hablando a los reyes exclusivamente o a los hijos o a los que aspiraban a los puestos más altos de la monarquía, pero no es el caso. La palabra príncipes que tenemos ahí es el sentido simplemente de jueces. De hecho, se puede traducir como jueces también o como jefes. Recordemos que muy pronto el pueblo fue rescatado de Egipto, que el suegro de Moisés le visitó. ¿Y qué fue lo que sucedió en esa visita? Bueno, el suegro notó cómo muchas personas llegaban a Moisés para que determinara, ¿verdad?, qué hacer respecto a diferentes asuntos. ¿Cuál fue el consejo? Usted debe establecer príncipes. Es la misma palabra, solamente que ahí la leemos como la palabra como jefes. Como jefes. Estableciera esos distintos gobernantes que juzgaran los asuntos más pequeños. Y entonces sí, lo más grande, que lo traigan a usted. Ese fue el consejo. Ahora, estos jueces no desaparecieron con la llegada de los reyes. Es decir, cuando ya empieza a gobernar Saúl, David y después de ahí todo el linaje davídico y los reyes del norte, los jueces siguen estando presentes. De hecho, nosotros seguimos leyendo en varios pasajes que hay acusaciones contra los jueces, los que debían gobernar, contra los ancianos que estaban en las puertas.
Como dice un comentarista bíblico, él dijo lo siguiente: estas cabezas y líderes no fueron reyes o sacerdotes, sino oficiales que funcionaron como jueces en las puertas de las ciudades. Fueron muy posiblemente jueces o gobernantes profesionales que sirvieron para decidir asuntos legales a un nivel local. Vamos un momento al segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, dice así, a partir del verso 6. Los versículos previos nos dice que Josafat está encargando o está señalando a hombres como jueces en distintas ciudades. Y dice, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Así los estaba encargando solemnemente para que hicieran, para que no pecaran contra Jehová, que juzgaran apropiadamente las causas que tenían que enfrentar cuando las personas llegaran. Si ustedes siguen leyendo, vean lo que dice a partir del verso 9. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Finalmente les dice en el 11, esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Era importante. Ahora, Josafat reinó más de 100 años antes de Miqueas. ¿Qué es lo que uno debe entender? Que ese mandamiento del rey no lo tomaron en serio, que degeneró prontamente, porque muchas veces escuchamos acusaciones contra los jueces, de que ¿qué estaban haciendo? Precisamente favoreciendo al rico, al poderoso, en los juicios, y más bien condenando al pobre. Al que realmente tenían que defender, no lo defendieron. Pero vean la amonestación solemne que Josafat tuvo para ellos. Este fue un rey también que se destaca en general como un rey piadoso. Ustedes están juzgando en lugar de Jehová. Tengan temor y hagan lo que es recto. No admitan cohecho. No se presten para ser cómplices de lo malo, para dejarse sobornar. Claramente no lo hicieron. Y es entonces lo que Miqueas les viene a recordar ahora a ellos. Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Ellos tenían un deber. ¿Cuál era? Precisamente conocer bien en sus cabezas cuáles eran las leyes de Dios, cuál era la ley de Dios, y ponerlo por obra. No solamente saberlo, sino también ejecutarlo. ¿Les concernía? Claro que les concernía. Es una pregunta retórica. Es a ustedes más que a los demás que les corresponde saber lo que es bueno. A un nivel civil, esa es la realidad. La mayoría de nosotros, creo que el año pasado les mencionaba esto mismo, la mayoría de nosotros no se ha leído todo el cuerpo de leyes que tiene Costa Rica. Sabemos que hay ciertas leyes, algunas las sabemos de modo general. Hay ciertas cosas que usted sabe que no se hacen porque tienen consecuencias legales. Pero ¿quiénes deben de saberlo mejor que nosotros? Pues los jueces y los abogados. Pero eso no exime a ninguno de saber de que hay una ley y que debe ser respetada.
Y si eso es cierto en cuanto a lo civil, ¿cuánto más en cuanto a lo que Dios ha dicho? Todo el pueblo debía instruirse en la ley del Señor. Los padres tenían que instruir a los hijos, repitiéndole la ley del Señor constantemente. Pero habían quienes, por decirlo así, no podían admitirse el más mínimo desconocimiento. Eran precisamente estos jueces. ¿Cómo iban a juzgar rectamente si no conocían lo que Dios había dicho? Ese era su deber, saberlo y aplicarlo. Pero no lo estaban haciendo, sino que estaban haciendo todo lo contrario. Se estaban aprovechando. Se estaban aprovechando para beneficiarse a ellos mismos y para beneficiar a otros según les convenía. Pero ese deber era ineludible delante de Dios. Ahora, todo este aspecto acerca de la justicia, de velar para que se cumpla lo que es bueno, hermanos, nos debe también llevar a un asunto de nuestro tiempo que particularmente está afectando a la iglesia. Porque es común que en estos días se hable mucho de la justicia social. Pero lo que nosotros debemos tener claro es qué es la justicia según las Escrituras. Y de esta manera responder a todos aquellos que vienen con este tipo de acusaciones y de eventos que se dan, como ya se da en países como Canadá, Estados Unidos y varias naciones en Europa, pero que sepan que hay muchos aquí que ya están razonando de la misma manera, donde esta llamada justicia social culpa a muchos sectores solo por el hecho o de ser hombre, o por tener cierto color de piel, o por haber nacido en cierto lugar, y que cuando uno está hablando es que usted lo está diciendo desde una posición privilegiada. Yo no sé qué privilegio tiene haber nacido, ¿verdad?, en este país, pero el Señor así lo quiso. Y quiso que naciera también como hombre, con cierto color de piel y demás. Pero no termina ahí. No solamente quieren acusar a algunos, es que usted no sabe lo que es eso porque está hablando desde su burbuja, desde su posición de privilegio, sino que realmente quieren acusar de que uno está en deuda con ellos por cosas que pasaron hace muchísimos años, en los cuales uno no tiene injerencia. Y entre ellos mismos compiten para ver quiénes son los sectores más vulnerables, quién es el que gana más en cuanto más opresión. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué es que cierto grupo va a decir de que es que usted no sabe lo que es eso porque o no es mujer, o porque no es negro, porque no es... Porque olvidamos el testimonio de las Escrituras. Ella misma nos dice lo que es justo, porque Dios es justo. Y por tanto debemos partir de ahí para entender la justicia de Dios. ¿Y cuál es la relación de esta justicia en cuanto a Dios y el hombre, y en cuanto al hombre con sus semejantes? Pero somos muy rápidos en clamar, ¡qué injusticia! Cuando realmente cada día y a cada instante Dios nos colma de su misericordia. Dios no da injusticia a nadie. Él colma de sus bondades a cada uno de nosotros, seamos hombres o mujeres, ancianos o niños, pobres o ricos, todos los días. Y en todo caso, el Señor en la ley dejó leyes bastante claras, conforme a su carácter, como el Dios justo que es, para establecer las penas y los castigos para los que hacían lo malo. Porque Dios dice que es lo malo. Y Él dice, hay que castigar al que hace lo malo. Y cómo debía ser también el trato con los pobres, y con los huérfanos, y con los extranjeros, y con las viudas. Recordándoles a ellos precisamente cómo también les auxilió cuando los sacó de Egipto. Recuerde que usted también fue extranjero en la tierra de Egipto. Tendrás misericordia del extranjero. De la misma manera, como hijos de Dios, si somos hijos de Dios, hemos conocido el amor de Dios y entonces estamos capacitados para amar, perdonar y mostrar misericordia a otros en sus aflicciones, hambrunas y demás necesidades. Porque lo contrario, cerrar el corazón, como dice Juan, levanta una pregunta muy válida. ¿Cómo pues mora el amor de Dios en usted? ¿Cómo puede ser que viendo a su hermano en necesidad, cierre contra él su corazón?
¿Mora realmente el amor de Dios en usted? Pero particularmente quienes están en autoridad deben legislar con temor a Dios, castigando al malo y defendiendo la causa de las personas sin distinción ni acepción. Por ello, la confesión de fe a la que nosotros nos adherimos resume muy bien muchísimos pasajes bíblicos que por tiempo no puedo citar, pero que nos explica bien cuál es la relación con las autoridades civiles. Dice la confesión: Dios, el Supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada, para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Por supuesto, ¿qué pasa cuando el mismo pueblo escoge gobernantes que no temen a Dios? Pues no vamos a tener una nación que en general se conduzca con temor al Señor, sino que van a aprobar lo que Dios aborrece, que más bien va a silenciar al que denuncia la corrupción, o que igual sale a la luz y nada pasa. Con todo, y como más adelante también la Escritura nos enseña, en todo aquello que sea lícito, nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, porque la falta de idoneidad, la falta de aptitud de nuestros gobernantes no nos excusa delante de Dios. Y por lo tanto, a nosotros también nos concierne saber lo que es justo. También. Y cuánto más cuando tenemos las Escrituras en nuestras manos. Como más adelante estaremos estudiando ahora en esa gran pregunta tan conocida de Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado, Dios ha declarado lo que pide de ti: hacer justicia. Hacer justicia. Y si sabemos lo que es justo, lo estamos haciendo. Estamos cumpliendo con nuestro deber. Todo eso se los he dicho para que precisamente no quede en la cabeza de alguien: eso es solamente para los que están en autoridad, eso es solamente para los que están involucrados en aspectos legales. No, a todos nos concierne saber lo que es justo, porque vivimos delante de un Dios que es justo y que demandará esa justicia. Sin embargo, ¿por qué ellos no lo estaban haciendo? ¿Por qué si Dios había dejado la ley? ¿Por qué si los reyes en su momento les dijeron: gobiernen con temor a Dios? ¿Por qué no lo estaban haciendo? Por su condición, que es la condición de toda persona. Versículo 2. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Ellos, y por extensión cada persona, se puede describir de esta manera: como aborrecedores de lo bueno y amadores de lo malo. No, yo no soy así. Bueno, la Escritura está diciendo que somos así. Aborrecemos lo bueno y amamos lo malo. ¿Qué es aborrecer lo bueno? No necesita, ¿verdad?, uno mucha explicación para saber qué es despreciar lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, todo lo que hace Dios, porque Dios es bueno. ¿Qué fue la respuesta de Jesús ante la pregunta, verdad, de aquel hombre, a la afirmación de aquel hombre cuando le dijo: buen maestro, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno, es Dios. Por supuesto, Jesús como Dios es bueno. Pero estaba llevando a esa persona para que considerara el peso de esa afirmación. La bondad última solo se puede afirmar respecto a Dios. Él es bueno. La creación, ¿cómo se describe? Buena porque Dios la hizo. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Lo que sale de la boca de Dios es bueno. Y constantemente leemos la buena palabra de Jehová. Es bueno, lo que Él hace es bueno, y lo que Él dice es bueno. Y si somos entonces aborrecedores de lo bueno, significa que despreciamos a Dios, que despreciamos sus hechos y despreciamos sus palabras. Eso es ser aborrecedor de lo bueno. Por eso Jesús dice en Juan 3:20 que todos los que hacen lo malo, ¿qué aborrecen?
aborrecen la luz. O como dice Pablo en Romanos 1:30, describiendo el carácter de los impíos, ¿cómo los describe? Aborrecedores de Dios. Es que tiene que ser así. Quien aborrece lo bueno, aborrece a Dios, que es el bueno. Y por supuesto, si uno desprecia a Dios, sus obras y sus palabras, uno estará despreciando la sabiduría y la enseñanza, como también reiteradamente la Escritura, principalmente en Proverbios, nos dice que los necios menosprecian la enseñanza, menosprecian el consejo. Pero no solamente aborrece lo bueno, sino que ama lo malo. Eso somos como pecadores. Debemos entender bien esto que aquí se nos está diciendo, porque eso cambia el panorama de cómo nos concebimos. La descripción común de las personas es: la mayoría somos buenos, solamente que los malos hacen más bulla. No, nosotros no somos buenas personas, que a veces hacemos algo malo. Somos personas malas, muertas en nuestros delitos, en pecados, que por la gracia común de Dios a veces hacemos aquello que es bueno. Y unos más que otros. Esta es la razón por la que este mundo sencillamente ya no está en un completo caos, porque está esa mano del Señor que detiene el mal de nosotros mismos, para no despedazarnos unos a otros. Si a alguno le parece que es una concepción muy negativa, simplemente hay que ir a acudir al testimonio bíblico y al resto de la historia para saber lo que es el hombre y lo que es capaz de hacer. La razón por la que no es así todo el tiempo, en todo momento, es porque está la mano del Señor deteniéndonos. Y el hecho de que no estemos viendo esa maldad realizarse en este momento enfrente de nosotros, no significa que en otras partes, en este momento, está alguien cometiendo atrocidades contra su prójimo y contra el Señor. Eso somos. Amamos el pecado. No es un problema simplemente de los que están en altas posiciones. Nos enfrentamos a ello todos nosotros porque es un problema del corazón. Alguien aquí de labios, yo sé que no se atreverá a decir abiertamente: no, sí, tiene razón, yo amo al pecado más que a Dios. Yo lo prefiero. Pocos lo dirán de esa manera. Pero cuando usted los escucha hablar, ya se revela dónde está el tesoro de su corazón. ¿Qué es lo que realmente aman? ¿Qué es lo que idolatran? Y sus hechos van a negar cualquier piedad que digan profesar con sus labios. Sus hechos lo niegan. Todo esto acontece, como les decía, porque es la realidad de nuestro corazón. Nosotros no amamos a Dios, ninguno busca naturalmente al Señor, ninguno de nosotros le teme. Leamos, por ejemplo, Proverbios capítulo 8, Proverbios 8:13. Aquí la sabiduría está hablando y dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, podemos sacar la conclusión contraria, ¿verdad? Quien ama el mal es porque no teme a Jehová. Quien se deleita en el mal no conoce al Señor. Es solamente cuando Él cambia nuestros corazones y nos hace nuevas criaturas en Cristo que Él puede mandar a los suyos a que sean diferentes y que hagan de manera diferente. Como cuando entonces ya nos amonestaba a través del profeta Amós diciendo: aborreced el mal y amad el bien. Y estableced la justicia en juicio. Amós 5:5. Eso era lo que el profeta le estaba diciendo al pueblo, porque eso era lo que no estaban haciendo. Aborrezcan lo malo y amen lo bueno. O como cantamos en el Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal.
Quien teme a Jehová, aborrece lo malo. Quien ama a Jehová, aborrece lo malo. Claramente el amor a Dios y el temor a Él no son excluyentes. Son parte de una misma cosa. Yo temo al Dios que amo. Y porque le temo y le amo, aborrezco lo que Él aborrece. Otra forma de decirlo, como lo resume también Santiago, en el capítulo 3, versículo 17, él va a decir que la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es Santiago 3, 17. Podemos ver la conexión, porque sabemos esta otra definición, ¿verdad? El temor a Jehová, o el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces la sabiduría de lo alto, es decir, la sabiduría que viene por temer al Señor, ¿cómo es? ¿Es rencorosa? No, es pacífica, es amable, es buena, es llena de misericordia. Pero ellos estaban carentes de todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando usted no teme al Señor? ¿Qué pasa cuando usted no tiene esta sabiduría de lo alto, que es benigna, que es bondadosa, que es compasiva? Usted no le va a temblar el pulso para hacer lo que es malo y para pecar contra sus semejantes. Veamos entonces el abuso de estos jueces. Versículo 2 del capítulo 3 de Miqueas. Dice, vosotros que aborrecéis lo malo que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre de ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. No hay mucho que explicar aquí. Si usted le ha tocado la experiencia de ir y atrapar la gallina, mojarla, quitarle las plumas, luego hay que quitar la piel, hay que separar las secciones, quitar los órganos internos. Y finalmente sí, ya la puede echar a la olla, junto con las especies y otras verduras para hacer su guisado. Esa es la imagen que está aquí. Estos jueces eran como cazadores, más bien. En lugar de cuidar al pueblo, se lo estaban comiendo, simbólicamente. Pero es canibalismo. O sea, es así como se está describiendo, como si fueran bestias. En vez de cuidar a los suyos, son atroces. Los están despellejando, los están separando. Y al final los echan como carne en la olla. Esa es la imagen. Eso alude a toda la ventaja que sacaban de ellos. Alude a las tierras que les quitaban. Porque recordemos que incluso se atrevieron a robarle a las viudas, a quitarle las capas a los que menos tenían. Y ahora, como leemos aquí, se estaban prestando para toda clase de juicio corrupto. De hecho, vean lo que tenemos en el versículo 10 de este mismo capítulo. Dice que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. A todo esto se estaban prestando. Corrupción completa, injusticia en lugar de justicia, el mal en lugar del bien, abuso en lugar de compasión. Pero como les digo, es muy fácil quedarse solo con las clases altas. Es muy fácil solo quedarse con que esto le toca al gobierno, esto le toca a los diputados, esto le toca a los magistrados. Preguntémonos, ¿refleja el uso de mi tiempo, de mis bienes, de todo lo que el Señor me ha dado, que yo realmente temo al Señor? Y que soy desprendido de todo ello para ayudar al que lo necesita. A la familia de la fe en primer lugar y a todos los demás según tenga oportunidad. Porque si no es así, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Recuerden, ellos lo hacían con mucha mayor frecuencia
porque tenían cómo hacerlo. Lo pensaban y lo hacían porque tenían el poder. Pero saben, la mayoría de nosotros, hoy que estamos aquí, tenemos mucho más que los ricos de aquella época. Tenemos mucho más. Solamente que es que, de nuevo, solemos pensar que merecemos mucho más. Solemos pensar que necesitamos vivir mucho mejor. Pero cuando comparamos, realmente nosotros somos muy favorecidos. Y por lo tanto se puede decir esto mismo de nosotros. ¿Estoy ayudando al que lo necesita? O más bien soy partícipe de esas mismas injusticias. En quinto y último lugar, el Señor pronuncia el castigo. Versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¡Qué palabras! Es difícil imaginar esto, ¿no? Vean lo que el Señor les está diciendo. Ellos son jueces, son ancianos que estaban en las puertas, que venían con un caso. Era evidente que la causa era injusta. ¿Qué era lo más seguro que iba a pasar en esos momentos? Si usted es el que estaba siendo perjudicado, no lo haga, no lo haga, no lo escuche. O deme tiempo, yo le voy a pagar. Pero no ven que es una clara mentira. Muchos iban a suplicar. ¿Y qué hacían ellos? No escucho. No oigo. Tápele la boca, me está molestando lo que dice. Ustedes saben bien que no es así, que me están cobrando un interés alto o que están faltando a la verdad. Y se taparon los oídos a las súplicas. Entonces el castigo que les toca es correspondiente a la falta. Corresponde a la falta. Y no es la primera vez que Miqueas les está diciendo esto. Primero, veían las tierras, me gusta, se la quito. El Señor les dice, ustedes que están robando las tierras de otros, se van a quedar sin tierras. Y no van a tener tierras que estarse repartiendo, porque a todos me los voy a llevar al exilio. Ustedes que están quitándole las capas a los más necesitados, que se están comportando como si fueran enemigos de guerra, pues se les voy a traer la guerra. Les voy a traer un pueblo enemigo que les va a dejar sin nada. Ustedes que se taparon los oídos ante las súplicas de los necesitados y ante las injusticias, yo me voy a tapar los oídos ante sus súplicas. No los escucharé cuando estén rogando. No los escucharé cuando estén clamando. Ahora, ¿por qué no escuchará el Señor? Claramente no estamos hablando aquí de una limitación física, ¿verdad? Porque nada le es oculto a Dios. Él conoce todas las cosas. Él escucha todo. Pero ¿por qué dice Él que es como si no los va a escuchar? Porque estas súplicas no vienen de arrepentimiento por el pecado. Ellos no están lamentando el pecado contra Dios. Lo que están lamentando son las consecuencias. Están lamentando el hecho de que, híjole, yo tenía tanta tierra, tenía tantas cosas y ahora no tengo nada. Señor, ayúdame. No. Eso no es arrepentimiento. Eso no es sentir la llaga del pecado en el corazón. Es un castigo terrible. El hecho de que eleve súplicas a Dios y estar con la sensación de que no me escuchó. O no la sensación, sino la realidad de que es así. De hecho, hay almas que lo han vivido, que están acá. Oran, oran. ¿Me está escuchando Dios? Hay otros que están pasando por eso ahora mismo.
La duda asalta. E inevitablemente la pregunta surge, pastor, ¿realmente me está escuchando Dios? Oro y no me siento escuchado. Suplico, pero no sé si realmente atenderá estas oraciones. Dios está lejos de mí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué usted se ha visto en esa situación? ¿Por qué a veces sentimos que oramos al Señor y Él no nos escucha? Por el pecado. Porque sabemos que hemos pecado contra Él, que por nuestra necedad, torpeza y maldad compramos la misma mentira de Edén. Que el pecado va a traer satisfacción y que no habrá consecuencias. Que el Señor me está privando de algo bueno, entonces mejor me lo consigo por mis medios. Pero luego viene el azote de parte de Dios. ¿Y cómo distinguir entonces entre la súplica de uno que es del Señor y del incrédulo? El incrédulo solo desea que no haya más consecuencias. Desea evitar hundirse más. Pero cuando el creyente es confrontado con haber menospreciado a un Padre amoroso, entonces viene el enemigo a decirle que dude del amor de su Padre. Dios no te va a escuchar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sinvergüenza! Después de pecar de esa manera, ahora sí viene a presentarse delante de Dios para que le perdone, para que le ayude. ¿Para qué va a orar? Y empieza esa lucha en el alma. Deje eso, Dios no le ama. Mejor siga pecando. Pero todo eso son mentiras del enemigo. Son conclusiones erradas de nosotros mismos porque ya no estamos pensando bíblicamente, ya no estamos recordando el Evangelio. Pero digo todo esto para que esta mañana usted sepa distinguir el castigo que aquí está. A los que no son del Señor, Él no los va a escuchar, porque clamarán y clamarán, pero como les digo, este clamor no viene de un arrepentimiento genuino. Pero a los que son del Señor, Él los escucha siempre, porque no escucha por méritos propios. Porque cuando recuerdo el Evangelio, entonces recuerdo al que abrió el camino. Recuerdo al Señor Jesucristo que me ha reconciliado con el Padre. Recuerdo a aquel que es el que aboga por mí. Y recuerdo que me ha sido dado el Espíritu Santo que me ayuda a interceder con gemidos indecibles. Y oro al Padre y confío en su palabra, en sus promesas. Confieso mi pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y viene el consuelo de saber que el amor de Dios no ha cambiado. Es inalterable. Sigo siendo su hijo y Él mi Padre. Me levanta, me restaura. Pero para unos ese será el castigo. Invocarán, lo que habrá será un silencio. Por ahora todo parece ser mucha alegría. Parece que el pecado no está teniendo mayor consecuencia. Pero el Señor dijo esto en Proverbios 1:28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos.
porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Brevemente, unas aplicaciones luego de ver este pasaje. De nuevo, no se vaya esta mañana pensando que todo lo que tiene que hacer en su vida es hacer unas correcciones. Bueno, tengo que hacer lo que es justo. Porque la realidad es que ninguno de nosotros puede hacer lo justo a menos que primeramente el Señor lo cambie a uno. De hecho, comenta un teólogo del siglo XVI que dice: sin el Espíritu de Dios, los hombres más astutos son totalmente incapaces de gobernar. Sin el Espíritu de Dios, el hombre más astuto es incapaz de gobernar, porque el Espíritu Santo, quien es el supremo, el que da los dones, nos recuerda que aquellos que reciben los dones son completamente incapaces de gobernar, excepto que el Espíritu de Dios esté con ellos. Aparte del Espíritu Santo morando en nosotros, nosotros no podemos vivir las vidas de justicia que Dios pide. No podemos. Ellos tenían la ley, nosotros tenemos la palabra del Señor. A nosotros se nos recuerda, esto dice el Señor, y si no lo hacemos, ¿por qué es? Porque no podemos en nuestras fuerzas. Solamente el Hijo de Dios, siendo cambiado por el Espíritu Santo, puede vivir como Dios pide que debamos vivir. Porque nosotros no sabemos lo que es bueno. Tiene que recordársenos qué es lo bueno. El profeta Isaías, de nuevo, como les digo, contemporáneo de Miqueas, ¿qué es lo que le dice al pueblo? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Y qué les dice? Aprended a hacer el bien. Aprended a hacer el bien. Isaías 1, 16 y 17. El bien según la Biblia. Debemos aprender a hacer lo bueno según la Biblia dice lo que es bueno. Pero todos esos mandamientos de dejar lo malo y hacer lo bueno son reiterados en el Nuevo Testamento. Pablo, ¿qué va a decir? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Doy gracias al Señor que muchos aquí pueden dar testimonio de que han sido beneficiados por el amor de los hermanos para con uno, en hechos concretos de amor, de viendo hermanos siendo desprendidos para ayudarnos de muchas maneras. Pero muchos aquí también deben considerar si han aprovechado las oportunidades que se presentan para servirnos mutuamente y para mostrar el amor que deberíamos tener por los hermanos. Porque si amo a Dios, he de amar a mi hermano. Estos gobernantes se desviaron, llegaron a mostrar que claramente no temían al Señor y el pueblo estaba sufriendo en sus manos. Pero qué diferente es el Rey prometido, qué diferente es nuestro Señor Jesucristo. Estos jueces malos cargaron al pueblo en lugar de más bien aliviar sus cargas, pero nuestro Señor Jesucristo más bien llevó la carga de nuestro pecado en nuestro lugar. Las clavó en el madero de la cruz para ser declarados inocentes de todo pecado. Todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, Él las llevó. Y ahora este Rey bondadoso nos da un yugo liviano que llevar. Su palabra y sus mandamientos, que no son gravosos, no son pesados. Este Mesías jefe, este rompedor, no solamente hizo justamente todo en su vida terrenal, no solamente fue su obediencia perfecta, sino que su justicia se nos cuenta a nuestro favor por la fe. Si somos entonces siervos del verdadero Rey, si somos siervos de este Rey victorioso que ha abierto el camino de este rompedor, Él ha marcado la senda a seguir. Él nos ha dejado su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y este ejemplo, entre muchas cosas que se podrían decir, es uno de humildad y de servicio.
Porque Pablo le escribió a los filipenses que nada hiciéramos por contienda o por vanagloria, sino que nos estimáramos los unos a los otros como superiores a uno mismo. ¿Y qué es lo que añade? Para que hubiera en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si este sentir está ausente, si usted está aquí pensando que todos deben de servirle, y usted está aquí viendo cómo le saca provecho a los demás, usted no ha conocido entonces el amor de Dios, porque lo que debe caracterizarnos a nosotros debe ser un amor mutuo, como verdaderos discípulos de Jesús, si hemos conocido esa gracia de la salvación. Entonces no se sorprenda cuando venga el día del juicio y la sentencia sea de condena para usted, porque la palabra es muy clara. No nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Y juicio sin misericordia se hará para aquel que no hizo misericordia. Pero solo podremos hacer misericordia si hemos conocido verdaderamente la misericordia de Dios. Esto es, que convencidos de nuestros pecados, clamamos al Señor. Él nos oye y nos concedió el creer en Cristo para ahora vivir para la gloria de Él. ¿Vive usted para el Señor? Oremos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Nos has amonestado nuevamente. Muchos vivimos muy lejos de esto que tú pides. Otros es que no pueden vivir del todo como tú lo pides. Concede a los tuyos, Señor, arrepentimiento. La esperanza de que podemos ir a ti una vez más y clamar y que tú nos escucharás, porque tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Pero a otros, Señor, que sientan en sus corazones ese juicio inminente que vendrá por su falta de misericordia, por su falta de compasión, por su falta de temor a ti y de amor al prójimo. Que no seamos tercos y obstinados, sino que como decía el profeta, oigamos hoy, que realmente consideremos lo que hoy nos has dicho. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén.